Señor, venimos ante ti a suplicarte, a rogarte, Señor, que estés en medio de nosotros. Ahora que no podemos congregarnos, juntarnos, Señor, debido a la cuarentena, Señor, que se ha dado por esta pandemia. Suplicamos, Señor, que a través de estas redes sociales, Señor, podamos pues dar la enseñanza donde tú seas dado a conocer, donde tú seas glorificado, exaltado, Señor, que podamos entender los misterios, Señor, de tu reino, que podamos, Señor, conocer más tu carácter, más tu naturaleza, Señor, pues tú nos has pedido, Señor, que sigamos, Señor, que sigamos tus pisadas, que nos neguemos a nosotros mismos, que carguemos nuestra cruz cada día, Señor. Señor, es tiempo de estudio, martes de estudio bíblico que tenemos todo el tiempo. Rogamos, Señor, que tú, Señor, como has dicho en tu palabra, que tú eres la resurrección y la vida, y que el que cree en ti, Señor, aunque muera, vivirá. Que, Señor, puedas hacer esto, pues prácticamente ser enraizado en los corazones de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que a través de este estudio, Señor, que damos los martes, tú seas, Señor, dado a conocer, y tú seas exaltado y tú seas glorificado con nuestra atención, Señor. Que no solo sea un conocimiento más, Señor, de las Escrituras, sino que sea una realidad en nuestras vidas, que sea esa voluntad ahora nuestra, Señor. Bendícenos, Señor, tocando nuestros corazones, porque solo tú puedes cambiar nuestros corazones. Bendice, Señor, a toda persona que va a escuchar, a toda la congregación y a los que van a escuchar este estudio, Señor. Bendícelo, Señor, que esté realmente enfocado, Señor, correctamente, y que ellos puedan aprender cada vez más, Señor, y puedan, pues, tener esa sed y esa hambre de escuchar qué es lo que quieres darles a conocer a través del estudio, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como martes de estudio bíblico, nos quedamos en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Vamos a ver versículos del 18 al 27. El tema, la pregunta sobre la resurrección. Vamos a hacer una introducción. La semana pasada vimos que los fariseos se habían unido con unas personas que le llamaban los herodianos, con una sola intención: tentar al Señor Jesús. Le pusieron una trampa formulando unas palabras para que cayera y lo condenaran. Sin embargo, vimos que el Señor sabiamente les dio una respuesta que los dejó totalmente asombrados y salieron de allá perplejos. Aprendimos que como cristianos deberíamos reconocer que todo es de Dios, y en su soberanía Él ha permitido que hayan autoridades y leyes terrenales que se deben cumplir por el hecho de amar y obedecer a Dios. Pero también aprendimos que si alguna ley va en contra de la voluntad de Dios, como cristianos no debemos participar de ellas. En ese caso es mejor hacerle caso a Dios que al hombre. También aprendimos que debemos ser eficientes en el trabajo, honestos, íntegros, por amor a Dios. Cabe mencionar que con esto no se encuentra la salvación, porque muchas personas confunden que el ser moralmente bueno puedes ganarte la salvación. Recuerda, solo Cristo salva por su gracia redentora. Lo demás es fruto que sale del que es nacido de nuevo y con la única intención de agradar y adorar al Señor Jesús. No para vanagloriarse ni para ganar algo, no. Este fruto debe fluir en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar y de conducirnos. En el estudio de hoy veremos a otro grupo de personas que prácticamente se unen con estos también, y que tenían el mismo enfoque, querían condenarlo, querían ridiculizarlo, pero vamos a ver cómo el Señor va a librarse de esto de alguna manera que saldrá contraproducente para ellos. Dice Marcos 12, 18 en adelante: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro,
Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Hacemos pausa acá. Este va a ser nuestro texto principal. Vimos que los herodianos y los fariseos, aún unidos, no pudieron contra el Señor Jesús. También vimos que no soportaban su doctrina, que estaban totalmente molestos porque no pudieron lograr su cometido y que se alejaron. Estos habían venido, ¿qué? A tentarle y fracasaron. Pero sucedió que también se encontraban estos saduceos. Y al igual que estos herodianos y los fariseos, no les agradaba la doctrina del Señor y querían ridiculizarlo y destruirle. Pero antes de continuar con estos saduceos, conozcamos quién estaba detrás de todo esto, con quién estaba tratando el Señor indirectamente. ¿Quién es el tentador? Satanás. Satanás, tienes que saber que no es producto de la imaginación, es real. Es llamado también diablo, serpiente antigua, adversario, padre de la mentira, engañador. Entre otros calificativos los vemos en Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 9. Este es capaz de disfrazarse. De hecho dice 2 Corintios 11, 14, como un ángel de luz. Y en el versículo 15 dice que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces vemos acá que Satanás no es la luz, sino que todo en él hay oscuridad, es el mal, pero busca ¿qué? Destruir a los hijos de Dios. ¿Por qué busca destruir al ser humano? Porque a Dios no lo puede destruir. Y el plan de Dios es la redención del ser humano. Es su plan, o como le quieras llamar, sus designios. Y el Señor en la cruz del Calvario, en su muerte y su resurrección, venció a Satanás. Es por eso que antes de esta muerte y de esta muerte y su resurrección, estaba queriendo impedir que Cristo fuera a la cruz. Ahora, el ser humano, ¿cómo puede librarse del mal? Solo confiando en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Solo Cristo libera del mal, solo Cristo libera del pecado, solo Cristo libera de la condenación. Y para los que no rindan su vida al Señor Jesús, estos pertenecen al mundo. Y Satanás no se pone al mundo porque él reina en el mundo y el mundo le obedece, aunque muchos digan que no. Cuando decimos el mundo nos referimos a todos los hombres que no han tenido un encuentro con el Señor Jesús. Si el mundo no obedeciera a Satanás, como muchos dicen, ¿por qué el mundo no cree en el Señor y ruega porque Jesucristo sea el Señor de su vida, sea su Salvador? Esto demuestra que el mundo no obedece a Dios, sino a Satanás. Entonces, con este conocimiento ya podemos reconocer a los que son seguidores de Satanás, son ministros de Satanás, porque hacen lo que Satanás hizo y enseña. Recientemente vimos que los fariseos y los herodianos fueron usados por el mal. Y ahora, en nuestro texto de hoy, vamos a ver a los saduceos usando las mismas artimañas de Satanás con la misma finalidad, destruir la obra de Dios. Porque si estos fariseos, herodianos y saduceos fueran de Dios, estarían glorificando a Dios por lo que hacía el Señor Jesús y no estarían en contra de él. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora bien, estos saduceos tenían doctrinas desviadas, creían en un Dios limitado. Ellos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección de los muertos, dudaban del poder del Dios verdadero y estaban en contra de lo sobrenatural. Ellos solo aceptaron como auténticos los primeros 5 libros que escribió Moisés, que se llama Pentateuco o Torá. Y aún así ignoraban mucho de lo que fue escrito en ellos. Se acomodaban las escrituras convenientemente, no aceptaban ciertas partes. Y era un grupo no muy grande. Era un grupo no muy grande. Pero eran los ricos, los aristócratas y la clase gobernante. O sea, eran los influyentes, ¿no? Y es lamentable que hoy día muchas iglesias llevan este tipo de sistema, ¿no? No toman la palabra de Dios como la autoridad máxima que Dios reveló al ser humano. Y solo toman partes convenientes de las escrituras y lo demás simplemente lo ignoran, lo desechan y haciéndose ellos mismos la máxima autoridad y tomando así el lugar de Dios. Y esta aberración la hemos visto que viene del mismo Satanás. Recuerden que Satanás era un ángel de luz que se corrompió, que quería tomar el lugar de Dios. Y cuando hacemos esto, estamos tomando el lugar de Dios. Él quería ser como Dios, por eso fue lanzado de la presencia de Dios, derribado con un destino terrible. Satanás es el engañador. En varias ocasiones lo vemos usar las escrituras para engañar a las personas. Las utiliza a medias, las utiliza convenientemente. Por eso es importante no caer en este sistema que hacían estas personas, no usar las escrituras convenientemente, porque esto solo te logra hacer caer de la gracia de Dios. Dijimos que el tentador eso hacía y por eso cayó de la gracia de Dios. Lo vimos en Génesis, lo vimos en el desierto tentando tanto en Génesis a Eva y a Adán, como tentó al Señor Jesús en el desierto. ¿Y qué usó? Usó la palabra, pero no la usó completa, la usó a medias, con toda la intención de hacernos fracasar, o de hacer fracasar a Eva, a Adán, y hacer fracasar al Señor Jesús, tentando al Padre. Entonces, tristemente, pues vemos esto en algunas iglesias, que el hombre ha tomado el lugar de Dios, se ha autonombrado la máxima autoridad aquí en la tierra, cuando la máxima autoridad aquí en la tierra, que es la que dejó el Señor Jesús, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En los tiempos del Señor Jesús, el judaísmo era como en todo, así como que el que mantenía los diversos puntos de la vida y de la muerte, ¿no? Lo que mantenía los puntos que daban a conocer qué pasaba después de la muerte, ¿no? Y estos saduceos pues abordaron al Señor Jesús con este tema. Fíjense, ellos aborrecían al Señor Jesús, pero aún así tuvieron el atrevimiento de acercarse y decirle maestro. Se acercaron de una manera hipócrita, con cumplidos, como lo hicieron los anteriores, los fariseos y los herodianos. Dijimos la semana pasada que eran como serpientes, sigilosamente se acercan con engaño, sutilmente. ¿Por qué? Porque querían persuadirlo y estaban queriendo persuadirlo con una pregunta hipotética. ¿Por qué una pregunta hipotética? Porque estaba basada en una suposición, porque ni ellos creían en esta pregunta, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, solo le hicieron con la intención de demostrar que la idea de la resurrección era errónea, era una tontería, y que estaban locos por enseñar esa doctrina. Y mucha gente piensa esto, mucha gente vive estas cosas. Vemos que acá hicieron unas preguntas, y esas preguntas fueron basadas en Deuteronomio 25, del 5 al 10, donde dice que si un hombre casado moría sin hijos, pues era responsabilidad de su hermano, pues tomar el papel del otro, fecundar, embarazar a la viuda, que era su cuñada, y hacerla su esposa. Y cuando ella diera a luz, pues tomarlo como descendencia del esposo fallecido, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Y con esta cita bíblica, ellos formularon un ejemplo y se lo plantearon al Señor Jesús. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer?, le dice. Entonces la intención, ya la mencionamos, dejar mal al Señor Jesús delante del pueblo con el tema de la resurrección, o sea, ridiculizarlo y condenarlo. Ese era el plan. Y la respuesta del Señor Jesús hacia estos saduceos, pues él dice, erráis
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, ustedes están totalmente equivocados, porque aparte de que no conocen las Escrituras, pues es por eso que no conocen el poder de Dios. Eso le estaba queriendo decir el Señor, ¿no? Supuestamente ellos eran hombres altamente estudiados, entrenados, que tristemente estaban equivocando la comprensión básica de la verdad bíblica. Ellos formularon esta pregunta, pero no analizaron correctamente el pasaje. Ignoraban el poder de Dios por no conocer bien las Escrituras. Esto quiere decir que su error estaba arraigado en dos razones. Primero, no conocían bien las Escrituras, aunque pensaban que lo hacían. Y segundo, no conocían el poder de Dios, y era evidente porque estaban en contra de lo sobrenatural. Entonces, hay la posibilidad de que las personas tal vez tengan mucho conocimiento bíblico y sin embargo no conocer fundamentalmente las Escrituras, ni tener una relación con Dios, porque la relación con Dios se da sobrenaturalmente, cuando naces de nuevo en espíritu. Para estos saduceos, esta era la verdad. Ellos buscaban su conocimiento en la religión, era su carrera, no meditaban ni retenían una sana doctrina. Podemos ver en la vida del apóstol Pablo, más adelante, cómo él le da un ejemplo a su discípulo Timoteo. Pablo pues quería evitar que su discípulo cayera en estos mismos errores en los cuales estaban cayendo estos saduceos. Por eso le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13 y 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces Pablo le estaba enseñando a su discípulo Timoteo como un pastor debe enseñar a la iglesia. Él le dice que la verdad bíblica tiene un patrón que él aprendió del mismo Señor Jesús, pero que puede perderse si se descuida. Y es por eso que le dice que retenga. Le estaba dando una orden, reténlo. Timoteo debería de retener este patrón de sanas enseñanzas, de sana doctrina en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, esto significa que debe haber una convicción debido a la fe, tanto para Timoteo como para los demás. O sea, no solo un conocimiento más, no solo una asistencia continua a la congregación, no solo una participación en las actividades, para que cuando predique Timoteo lo hiciera porque está convencido de que lo que está predicando es la verdad absoluta, para que lo que están profesando digas, lo estés viviendo, ¿no? Y seas un hombre que esté plantado como arraigado en la fe, ¿ok? Cuando te apegas a esta instrucción, pues predicarás, enseñarás y hablarás porque lo crees verdaderamente, lo profesas porque es lumbrera, porque es algo dulce a tu paladar, porque es todo para ti. Entonces no vas a hablar cosas nada más porque tienes el conocimiento, sino porque realmente lo crees. Creer no solo es decir lo creo, sino creer es realmente estar convencido de que es la verdad absoluta. Estar convencido de que Dios habló y estar convencido de que hay que obedecer a Dios. Entonces, cuando te apegas a esta instrucción, pues vas a predicar de esta manera, vas a enseñar de esta manera, ¿no? Cuando redargullas igual, vas a realmente estar convencido. Cuando reprendas, exhortes con toda paciencia y doctrina, igual vas a estar convencido de lo que estás diciendo es lo correcto. Y que todo esto se hace, ¿por qué? Porque Dios ha dado ese amor. O sea, no lo estoy haciendo por mala intención, sino porque a veces la corrección se toma como si fuera falta de amor. Entonces, no, esto es porque hay amor. El Señor a veces nos corrige por amor. El amor apunta a la motivación correcta para hacerlo. Lo estoy haciendo por amor, no por condenación. Lo estoy haciendo de esta manera porque amo a Dios, porque amo la verdad. Esto es amar la palabra de Dios y porque amo también al ser humano perdido, ¿ok? Entonces, se debe retener esta sana enseñanza, se debe vigilar celosamente, se debe proteger porque puede ser robado o puede perderse por negligencia, como estaba pasando con esas personas, ¿no? Pablo estaba seguro de que si él seguía este patrón, el Señor se encargaría de ayudar a Timoteo poderosamente a guardar el depósito que le había sido encomendado. O sea, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad.
¿Okay? Entonces Pablo sabía de antemano que el Espíritu Santo fortalecería, la gracia de Dios vendría sobre Timoteo y le daría el poder para retener y preservar y cuidar el depósito de la sana doctrina, que es el Evangelio de Cristo. Entonces, para nosotros los cristianos, tenemos que cuidar este tesoro. Se nos ha dado ese tesoro por gracia a través de Cristo Jesús. Los saduceos tenían un conocimiento de la Biblia, pero no lo cuidaron, no lo guardaron, no lo tomaron como un tesoro, no retuvieron la forma de las sanas palabras y negaban las verdades sobrenaturales. Por ejemplo, negaban la existencia de seres angelicales, no creían en los ángeles, negaban la resurrección de los muertos, del cuerpo. Tenían la duda del poder de Dios para hacer más allá de lo que ellos podían entender. Entonces muchos en la actualidad que dicen creer en Dios son como estos saduceos en este aspecto, ¿no? No conocen al Dios verdadero y es por eso que dudan del poder de Dios. Si los saduceos hubieran conocido y creído en las Escrituras, conocerían el poder de Dios, sabrían que Dios es capaz de levantar a las personas de los muertos y que para Dios no hay nada imposible, y creerían que el Señor Jesús enseña la verdad y que es ese Señor Jesús con el que estaban tratando de tender una trampa era el Mesías. Y si hoy día los seres humanos conocieran verdaderamente las Escrituras, no de la manera que ellos creen, porque muchos creen que por haber leído algo de las Escrituras, por haber escuchado algo en internet, o o por estar tal vez yendo a la iglesia, ya conocen al Señor. Otros creen que por una oración que hicieron viniendo de una mala interpretación de la enseñanza, ya conocen al Señor. Verdaderamente se conoce el poder de Dios cuando el Espíritu Santo, a través de que te hayan presentado el Evangelio, te ilumina esa revelación de la palabra para que entiendas espiritualmente las Escrituras. Cuando pasa esto, vas a saber que estás muerto naturalmente, pero que también vas a saber que Dios puede dar vida eterna a través de Cristo Jesús, que Él es la esperanza y que puede levantar de la muerte a quien Él quiera. Sabrá que en verdad resucitará a los muertos. Entonces, el ser humano tenemos que entender que fue diseñado para vivir eternamente, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero fue diseñado no solo para eso, también para buscar a Dios. Entonces hay algo interno que lo impulsa a buscar de Dios y a querer vivir y no morir. Quiere la vida eterna. Dios obviamente creó a Adán con este fin, pero tristemente el pecado, la desobediencia, los llevó a la muerte espiritual y a la muerte física. El Señor Jesús, pues, les estaba enseñando a estos saduceos que ellos estaban en un error por la falta de conocimiento. Les dijo, la resurrección es diferente a esta vida. No es una vida con sus arreglos de este mundo y ya, o sea, una vida como se vive acá. Es una vida de un orden totalmente diferente. Y este pasaje ha causado controversias en mucho tiempo. Hasta el día de hoy siguen las controversias. Es por eso que muchos se hacen la misma pregunta creyendo que será el mismo orden terrenal. Y la prueba de esto está en las preguntas que hicieron estos saduceos y que muchos hoy día se hacen. Por ejemplo, preguntan, ¿habrá relaciones matrimoniales en el cielo? Tanto estos saduceos lo preguntaron como lo preguntan hoy día. O dicen, aquellos que son esposos aquí en la tierra, ¿seguirán igual en el cielo? Y los que hayan tenido varios esposos o esposas, ¿con quién se van a quedar o se van a reunir allá? Y el Señor Jesús, pues aquí no dijo mucho sobre esto, pero lo suficiente para contestar esas preguntas que surgieron y surgen hasta el día de hoy y que llevaron a ellos incertidumbre y traen incertidumbre a la vida de las personas. Aquí estamos viendo que debemos preguntarnos si las relaciones familiares pues seguirán siendo conocidas más allá, ¿no? en la eternidad. Sí van a ser conocidas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en Lucas capítulo 16, versículos 27 y 28, habla del hombre rico, aquel hombre rico que describió el Señor Jesús en el más allá. Este hombre rico estaba consciente de sus relaciones familiares. Recuerden, él quería ir a la casa de su padre, así lo dijo, su padre, aunque su padre había muerto, pero quería ir a la casa de su padre, o sea, que tenía en su conciencia, en su mente, a su padre, que ya había muerto, y pues a su padre pues ya no podía decirle, pero él estaba queriendo ir a la casa de su padre para hablarle a sus 5 hermanos, para advertirles a que no fueran a ese lugar de tormento, para que se arrepintieran y creyeran.
O sea, estamos viendo que Él está recordando, haciendo conciencia, haciendo memoria, perdón, de sus familiares, de su padre, de sus hermanos. Ahora bien, la gloria del cielo será una relación y conexión con Dios que sobrepasa todo lo que puedas haber visto en este mundo y en tu imaginación, haz de cuenta que viste algo muy maravilloso, muy fantástico, incluyendo las relaciones familiares presentes, pero todo esto va a ser sobrepasado. Esto, por ejemplo, una idea, en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis nos habla de cómo va a ser allá más o menos los lugares hermosos y la presencia de Dios, la gloria de Dios, ¿no? Entonces, esta gloria de Dios supera y sobrepasa por mucho todo esto que pudiste haber visto tú como maravilloso y fantástico, todas esas relaciones familiares que tienes acá, todo eso lo supera por mucho, por mucho, por mucho. Entonces, algo que es necesario y muy importante que debemos tomar en cuenta es que en nosotros, para poder estar en ese lugar, no debe de haber corrupción en nosotros. Para poder estar en el cielo, en la presencia de Dios, frente a su santidad, que es como un fuego consumidor, no debe de haber esta corrupción. De lo contrario, podemos ser consumidos, podemos ser vueltos polvo cósmico. Para estar en la gloria con el Señor, se requieren cuerpos de gloria que solo Él nos puede dar y que solo Él nos va a dar en su segunda venida. Habrá una purificación de todo mal pensamiento, de todo lo malo que haya en aquel que nació de nuevo en Cristo, que se convirtió a Cristo, que siguió a Cristo, que vivía realmente por amor a Cristo. Entonces, en este va a haber una purificación y solo va a conservar lo que es bueno y agradable ante Dios. O sea, ¿qué va a hacer? Que será un cuerpo que se le va a dar moldeado, un cuerpo equipado y adaptado para el cielo. Entonces, un ejemplo errado de una doctrina errada que tiene la teología islámica, o la mormona, donde Mahoma profesa que él mismo tenía licencia, dice que le dieron licencia especial, que se le fue dada por Dios, dice él, de tener las mujeres que quisiera y apartarlas cuando quisiera. O sea, tomando esto como una promesa de Dios para todos sus devotos con los mismos placeres carnales en la resurrección. Y eso es una herejía. O sea, es totalmente herejía. Todo indica que, aquí vemos en la enseñanza del Señor, todo indica que la vida en la resurrección de la que habló el Señor Jesús no incluye estos placeres de la vida, los que conocemos acá en la tierra, ¿no? Pero esto, como dijimos hace rato, la satisfacción del cielo, el gozo que vamos a tener allá, sobrepasa mucho más ese tipo de placer. O sea, no van a ser necesarios. No podemos saber con certeza cómo será la vida en la gloria del más allá, pero sí podemos saber con certeza que no estarás decepcionado, porque estar en la gloria de Dios va a sobrepasar todo lo que tú veas como hermoso, va a ser algo tan hermoso que te vas a olvidar de esas cosas. El Señor Jesús dijo que seríamos como ángeles de Dios en el cielo. Y acá hay dos puntos importantes que el Señor Jesús está exponiendo para estos saduceos hipócritas. El primero, pues, es la existencia de los ángeles de Dios en el cielo. O sea, ellos dudaban de estos, ¿no? Recuerden que estos saduceos no creían que fueran reales. El Señor estaba afirmando que sí son reales. Y el segundo punto es que los ángeles de Dios en el cielo no se casan. Y por eso podemos asumir que no tienen relaciones sexuales. Entonces, los ángeles, si podemos ver en todo lo que es desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que son representados como figuras masculinas, nunca específicamente como femeninas. Ahora, no debemos confundir que hay una conexión entre los ángeles caídos y la sexualidad humana que está descrita en Génesis y en Judas. El Señor Jesús acá fue claro, Él habló de los ángeles de Dios en el cielo, no de los ángeles caídos mencionados en Génesis y en Judas. ¿Okay? Él no dijo que los seres angelicales eran incapaces de la expresión sexual, solo que las relaciones sexuales de estas citas de Génesis y de Judas no existirán ni existen entre los ángeles en el cielo. Otro punto
es que no podemos estar seguros qué tipo de conexión sexual tuvieron en los ángeles caídos en los pasajes de Génesis y Judas. Estos ángeles caídos son espíritus. Es por eso que no podrían hacer esto directamente, pero sí pueden entrar en las personas poseyendo a los hombres para llevar a cabo estas conexiones sexuales. Otra cosa que debemos entender es que el Señor no dijo que seremos ángeles en el cielo, sino como ángeles, en el sentido de que en el cielo no nos casaremos, pues allá no será necesario el casamiento ni continuar una descendencia por medio del nacimiento. Es un hecho que allá nos llevaremos mucho mejor que aquí en la tierra. Pero respecto a la resurrección de los muertos, le dice el Señor Jesús a ellos: ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? O sea, el Señor Jesús le está diciendo, ¿no leyeron y entendieron que Dios es Dios de vivos? O sea, el Señor, a través de la Torá o el Pentateuco, que era lo que ellos creían, les estaba demostrando la realidad de la resurrección en los libros de ellos, en los que ellos aceptaban. Dice, si Abraham, Isaac y Jacob no vivían en resurrección, entonces Dios hubiera dicho que Él fue el Dios de Abraham en tiempo pasado, pero vemos que dijo acá, yo soy el Dios de Abraham. O sea que es en tiempo presente. Yo soy para Dios. Hay que tomar en cuenta que para Dios no existe el tiempo. Es la eternidad, pues por los siglos de los siglos. El Dios viviente es el Dios de los hombres vivientes. Así que Abraham, Isaac y Jacob aún están vivos y son identificados como las mismas personas, o sea, con los mismos nombres que vivieron. Y viven en la eternidad, no cambiaron. Por ejemplo, hay una parte en el Nuevo Testamento, que creo que es en Mateo, donde vemos la transfiguración, y vemos que se presenta ¿quién? Elías, y se presenta ¿quién? Moisés. Entonces estamos viendo que realmente es Dios de vivos. El Dios viviente es el Dios de los hombres vivientes. No van a cambiar sus nombres. Si tienen conciencia, van a tener la conciencia, pero obviamente va a ser purificada. Entonces, al oír esto que les decía el Señor a estos saduceos, la gente dice que se admiraba de su doctrina. Ahora, deberíamos preguntarnos, ¿cómo vamos a pensar ahora? ¿Cómo vamos a pensar después de haber conocido esta doctrina del Señor Jesús? ¿Seguiremos pensando como antes de escuchar esta enseñanza? ¿Lo que escuchamos hoy lo dejaremos salir de nuestra mente o lo vamos a atesorar en nuestro corazón? ¿Será para nosotros ese verdadero tesoro que fue para otros? ¿Quedamos realmente entendidos de lo que Cristo quiso enseñar y corrigió? ¿O con quién nos identificamos ahora? Si lo tomamos como los saduceos, que no les importaba la doctrina del Señor Jesús, que solo escuchaban y desechaban, pues cuidado, porque seguimos al Señor equivocado y nos espera un juicio. Pero si somos como aquellos que admiraban y guardaban en su corazón el tesoro para vivirlo, seremos bendecidos grandemente. ¿Por qué? Porque empezaremos a seguir al verdadero Señor de todo, al Rey de Reyes. Hay que entender que la resurrección de los muertos es parte de lo que el cristiano debe saber y creer. Y esto es posible porque Cristo lo hizo posible. Y Él es el primero. Después seguirán los que sean verdaderos cristianos. Ojo, no solo los que se llamen cristianos. Porque muchos se llaman cristianos, pero muchos no son cristianos, aunque se llamen. Sino porque verdaderamente renunciaron a todo su ser por Cristo y para Cristo. Hay un ejemplo secular que trae mucha tristeza a mi corazón. ¿Por qué? Porque se ve cómo se entregan su corazón por algo vano y dañino, que daña. No sé si conocen del sake, es de los japoneses, y los japoneses, para preparar este sake de calidad, tienen que estar con una mente impecable, tienen que dedicarle toda la atención, tienen que dedicarle el tiempo necesario, lo llevan así como si fuera un arte. Y dice que este tipo de bebida
tiene que estar a una temperatura específica, con toda la precisión posible, sin margen de error. No puede haber el mínimo error porque queda mal, tiene un sabor diferente. Es por eso que se requiere de toda su atención, de toda su concentración, de todo su corazón. Ellos dicen que si en su corazón hay odio, el saque va a salir amargo. Y que si en su corazón hay ira, el saque va a salir picoso. Así que ellos tienen que cuidar su corazón, tienen que entregar su corazón y sujetarse. Su corazón tiene que estar enfocado en darlo todo y gozoso de hacerlo. Y es por eso que tienen una frase que aplican ellos: dale todo o nada. Y la tristeza que trae mi corazón es ver que por una cosa vana, por una botella de saque, por una bebida alcohólica que se obtiene por fermentación del arroz, den todo su corazón. Y así lo podemos ver en otras áreas, por ejemplo en los deportes, en el fútbol, en el béisbol, entonces, cómo entregan su todo, en los hobbies, a veces por tu trabajo. Entonces, otros por causas que impactan solamente en un lapso de tiempo, o sea, de su vida hasta la muerte. ¿Y qué pasa cuando se trata de Cristo Jesús? Quien vino a sustituirnos. O sea, Él fue el que tomó nuestro lugar, cargó con nuestro pecado, pagó el precio del mismo, nos perdonó y salvó de la condenación. Cuando escuchamos de Él, ¿cómo lo tomamos? Muchos lo ignoran, muchos lo rechazan, muchos lo toman como una historia religiosa y no quieren ver la realidad de la salvación. Y muchos no quieren dar todo por Él. Dios es un Dios de vivos, es el omnipotente Dios y no hay imposibles para Él. Y va a resucitar el día postrero a los que se conviertan a Él, a los que se arrepientan y crean y se conviertan a Cristo. O sea, lo va a hacer en el futuro, pero también vendrá con juicio. Ya no como aquel cordero que vino, se humilló y lo humillaron hasta lo sumo, no, sino como el león para dar su pago a todo aquel que lo despreció. Así que estamos a tiempo para rendir nuestra vida a su señorío. ¿Por qué? Porque aún estamos con vida. Estamos a tiempo para dar todo por Él. El Señor Jesús ha hecho lo más difícil en la cruz y resucitó al tercer día. No esperemos más. No esperemos a que pase una desgracia para buscarlo. Es el tiempo y el momento de buscar al Señor. Y busca a alguien que te pueda dar el evangelio, que te pueda explicar el plan de salvación. Y si no, aquí está la ubicación, mi teléfono, en esta página del Facebook. Allí puedes encontrar. Yo puedo ayudarte. O alguien puede ayudarte, no solo yo. Donde quiera que estés, siempre el Señor, si tú anhelas, va a poner a alguien. Cuando tú estás queriendo buscar de Dios, créeme que Dios va a acercar a alguien a ti. No esperes más. Es el día de salvación. Porque somos tan frágiles que no sabemos si mañana vamos a estar. No sabemos qué nos depara. Espero que este estudio sea de bendición a tu vida. Que traiga verdaderamente esperanza. Para otros edificación, pero que sea de gran bendición para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Pedimos que obres, Señor, a través de este estudio con tu poder y que toques los corazones, prepare los corazones para que esa semilla dé fruto, Señor, para que podamos ser edificados, Señor, y nos llenemos de tu conocimiento, de tu gracia, Señor, y podamos extenderla a otros, Señor. Que crezcamos como esos discípulos que crecieron cada día más y dejaron de estas enseñanzas y nos mostraron, Señor, que realmente estaban llenos del Espíritu Santo, que realmente reflejaban tu carácter, que reflejaban tu justicia, Señor. Bendice a toda persona que esté escuchando, Señor, y gracias por este día que nos das y pedimos, Señor, tu protección, tu cuidado, tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, toda la adoración, porque tú eres digno de recibirla. Amén y amén.